Hola, el día de hoy vamos a comentar el proyecto de ley que pretende modificar el TUO de la Ley General de Minería a efectos de incluir el proceso de consulta previa a procedimientos mineros de otorgamiento de concesiones mineras. Mi nombre es Antoinette Reyes, asociada del área minera de Dentons, y bienvenidos a una nueva edición de AmCham Rulings. El proyecto normativo en cuestión pretende modificar el TUO de la Ley General de Minería a efectos de incluir el proceso de consulta previa en los procedimientos mineros de otorgamiento de concesión minera. El proceso de consulta previa solamente es aplicable para autorizaciones de inicio de actividades de exploración, explotación y para el otorgamiento de concesiones de beneficio. Las cuatro principales modificaciones serían: la primera, en estricto, incluir el proceso de consulta previa en toda solicitud regulada al amparo del TUO de la Ley General de Minería, esto es, en las solicitudes de otorgamiento de concesión minera ordinaria, en las solicitudes de concesión de beneficio y en las solicitudes de concesiones de transporte y labor minera. La segunda de ellas es ampliar el espectro de protección ya no solo a las comunidades o a los pueblos indígenas originarios, tal como lo establece la ley de consulta previa, sino ampliar a cualquier tipo de población. Tenemos que tener en consideración de que el proyecto normativo no establece ningún criterio objetivo ni subjetivo para que pueda determinar las características de esta población. La tercera es que hace una referencia a las autorizaciones de inicio de construcción y explotación de un proyecto minero, sin dejar en claro si es que va a haber una especie de duplicidad de proceso de consulta previa, una al inicio, al momento de otorgamiento de la concesión minera, y la segunda al momento del inicio de actividades. Y como cuarta modificación se establece de que, concluido el proceso de consulta previa y se tenga una oposición mayoritaria del pueblo consultado, exige que el Ministerio de Energía y Minas, además de tener una resolución motivada, también tenga un informe técnico que sustente la misma bajo responsabilidad. Nosotros no consideramos viable esta propuesta normativa por cuatro principales razones. La primera de ellas es porque la propia ley de consulta previa establece que las medidas administrativas sujetas a esta consulta deberán ser aquellas que afecten de manera directa a los derechos sociales de pueblos indígenas u originarios. Teniendo en consideración este tema, la concesión minera, el otorgamiento de una concesión minera no afectaría de manera directa tales derechos porque, uno, las concesiones mineras otorgan un derecho de exclusividad a su titular para que puedan extraer mineral o explorar una determinada zona circunscrita. La segunda, porque la concesión minera otorga a su titular un derecho real, diferente al terreno y o derecho superficial superpuesto al mismo. Y tercero, porque la concesión minera propiamente no faculta a su titular para que de manera inmediata pueda realizar actividades mineras, sino que éste deberá cumplir con la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para tal efecto. Segundo, por un tema de eficiencia, porque a la fecha o en la actualidad, el otorgamiento de una concesión minera tarda aproximadamente 6 u 8 meses. Incluir este proceso de concesión minera en el proceso de titulación implicaría la dilación de este proceso a más de un año. Por último, pero con igual importancia, es un tema de la información. La ley de consulta previa protege, entre otras cosas, o trata de suministrar a los implicados la mayor cantidad de información que sea necesaria para la adopción de las decisiones respecto a un proyecto. La parte de otorgamiento de concesiones mineras es un capítulo preliminar a toda actividad minera, en la cual la información respecto a la capacidad o potencial geológico de la zona es incipiente y por lo tanto los pueblos e incluso el Estado no van a encontrarse en una posición adecuada para poder asumir compromisos y asumir cualquier tipo de decisión respecto de un potencial proyecto. Finalmente, agradezco a AmCham por la invitación e invito a todos a seguir las siguientes ediciones de AmCham Rulings. Nos vemos.